El equipo mexicano de gimnasia artística acudirá el próximo fin de semana al Mundial de Stuttgart, Alemania, donde buscará conseguir un pase para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El equipo de 9 gimnastas mexicanos desafiarán a los mejores exponentes de la orbe, en una competencia encaminada a la justa veraniega del año entrante. Una amonestación y una sanción económica fueron los castigos para el Atlético San Luis de la Liga MX, luego de que en el partido contra Xolos de Tijuana se presentaran gritos racistas en contra del delantero ecuatoriano Miller Bolaños en el estadio Alfonso Lastras. El ala pívot mexicano Juan Toscano formará parte del equipo de reservas de los Golden State Warriors. Toscano cumplió con un contrato de 10 partidos en la Summer League y ahora formará parte de la temporada que inicia el 6 de octubre para el subcampeón de la NBA. El defensor de Chivas, Antonio El Pollo Briseño, será castigado con 4 partidos de suspensión luego de la falta que le cometió al delantero americanista Giovanni Dos Santos, mismo que ya dejó el hospital para iniciar una recuperación de 6 semanas. El tenista serbio Novak Djokovic llegó a 271 semanas como el número 1 del ranking de la ATP, colocándose en el tercer lugar histórico de jugadores con más tiempo al frente de la clasificación de la Asociación de Tenistas Profesionales. Andrés Brito, 21 Noticias.